Gracias y paz, amados hermanos, de los purificados en la palabra y amigos oyentes que cada día nos permiten llegar hasta sus hogares. Continuando en este día con el tema de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. En su primera semana nos corresponde el tema, el magnífico canto de María, referido a Dios, la gloriosa misericordia y liberación de Dios. El texto base que vamos a tener en esta mañana, mis hermanos, es el libro de Lucas capítulo 1, versículo 46 hasta el 56. Pero antes yo les invito ahí donde están mis hermanos, que pongamos este tiempo en oración, para que Él sea ministrando nuestros labios, sea Él guiándonos con sabiduría y entendimiento, y que cada palabra y cada dicho que se haga en esta mañana sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Ahí donde está usted, mi querido hermano, si puede doblar rodillas, hágalo delante del Eterno. Sobre todo, inclinemos nuestra cerviz, nuestro corazón, a su presencia. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, venimos ante ti en esta mañana, con corazón contrito, humillado, anhelando, Padre de los cielos, que seas tú ministrando nuestra vida, nuestro corazón, que seas tú enseñándonos más de tu palabra, a través del Evangelio de Lucas, Señor. Un Evangelio que es para nosotros los gentiles, por el cual hemos sido tomados, para gloria tuya, mi Señor. Padre, te suplicamos, sobre todas las cosas, que abras el corazón de quienes habrán de escuchar esta reflexión, para que ellos puedan tener ese encuentro y esa intimidad contigo, y sobre todo que ellos puedan vivir agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos brindas de ser llamados hijos tuyos, a través de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos en esta mañana. Y a Él sea todo el honor y toda la gloria. Amén, mi Señor. Amén. Mis amados hermanos, el libro de Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56 dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios y mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas del poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Mis amados hermanos, el canto de María es conocido como el Magnificat y tiene una similitud al canto de Ana en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero dentro de este texto, mis hermanos, vamos a tratar de ir desmenuzando cada uno de los versículos para comprender de mejor forma. Es entendible que hay una notoria diferencia entre el canto de María y el canto de Ana. Ana proclamó un triunfo sobre sus enemigos, mientras que María proclamó a Dios y su gloriosa misericordia hacia el hombre. María estaba proclamando la salvación de Dios, una salvación obrada por Jesucristo, el Mesías prometido, y que iba a ser su hijo. Ella estaba prediciendo que el Salvador sería bienvenido por quienes lo reverenciaban, pero sería rechazado por los orgullosos, poderosos y ricos. Dentro de este contexto bíblico, debemos entender que Dios es el tema del cántico, que Dios era su Salvador y que María se consideró su baja condición, y eso hace que sea recordada. También que Dios debería ser proclamado por su poder, por su santidad, por su misericordia. Y adicional, que Dios había invertido el orden de las cosas, que había esparcido a los soberbios, destituido a los poderosos y exaltado a los humildes.
que había llenado a los hambrientos y despojados a los ricos. Es así como podemos apreciar que Dios había ayudado a su pueblo, mediante su misericordia, mediante las promesas de enviar el Mesías. Todo esto sucedió en el corazón de María mientras estaba durante 3 meses con su prima Elizabeth. Algo importante y necesario para que la profecía sea cumplida. El versículo 46, Lucas cuenta la historia del nacimiento de Jesús. Es en este contexto que el verso al que hacemos referencia y donde María recita una oración conocida como el Magnificat. Una oración desde el fondo de su corazón, donde ella no se estaba alabando a sí mismo, estaba cantando al Eterno. No estaba pensando en cosas que ella podía realizar. Por eso muy definidamente dijo, engrandece mi alma al Señor. Ese era el tema del cántico, de su alabanza, de su regocijo. Necesariamente estaba cansada, exhausta. Acababa de llegar María de un largo viaje, y ni aún había tenido tiempo de sentarse. Tan pronto como entró por la puerta, Elizabeth comenzó su proclamación de alabanza bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. El cántico de María siguió inmediatamente al de Elizabeth. Es ahí que María olvida su cansancio, porque estaba recibiendo la confirmación de su fe. Ahora sabía que el ángel que le había visitado no era una ficción o producto de su imaginación, no era ninguna quimera o ilusión. No es porque quizás estaba somnolienta su mente, era real y su mensaje de que ella, una mujer que nunca había tenido relación con nadie, daría luz al Hijo de Dios, era cierta. La fe de ella fue reafirmada y confirmada, porque eso es lo que hace Dios. Reafirma y confirma la fe de todos nosotros, de quienes creemos y confiamos en su amor. Y cuando es necesario, Dios interviene para confirmar la realidad de lo que creemos. Y así lo dice Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mis amigos y hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, hay una cosa que puede vencer el cansancio y el agotamiento, y es una experiencia especial con Dios. Más que ninguna otra cosa, la experiencia de relación genuina y la búsqueda de la voluntad de Dios puede hacer que la persona olvide el cansancio del cuerpo. Y así nos dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. La palabra engrandecer significa declarar la grandeza de algo, la idea de algo habitual, es decir, que era el hábito del alma de María, magnificar al Señor. Y por eso a través de esta alabanza, de esta oración, de este cántico, María lo seguía haciendo. Y es por eso que fue grandemente bendecida por el Creador. Sin embargo, no se deslizó en el pecado del orgullo, ni pensó ser una favorita de Dios. Cuanto más somos bendecidos por Dios, tanto más peligroso se vuelve el pecado del orgullo. Tenemos que aprender, mis hermanos, a vivir alabando a Dios más y más cada día. Cuanto más nos bendice, más debemos aprender a alabarlo. Porque así nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y eso es lo que hizo María. Pedir que su alma engrandezca al Señor. La devoción, el amor hacia Él, es una declaración tácita y una fe confiada en el poder divino. Por eso también este verso nos invita a que cada uno de nosotros nos sometamos en humildad ante la grandeza de Dios. Somos llamados, todos los cristianos, a encontrar tiempo para oración en nuestras vidas, ya que es una manera especial de agradecer, de gratitud.
hacia Dios y sobre todo de fortalecer nuestra fe. Nos invita a reflexionar acerca del amor que sentimos hacia Dios, que puede ser motivo de dudas, porque el amor de Dios hacia nosotros no hay motivo de duda alguna. ¿Y cuál es la importancia que le estamos dando en nuestra vida, mis hermanos? Es una oportunidad para conocer la grandeza y sobre todo para engrandecer la misericordia y el amor del Creador. Y eso es lo que hizo María a través de este cántico. Expresar su gratitud hacia Dios por todas las bendiciones que estaba recibiendo ese instante. Y nosotros también deberíamos hacerlo, reconocer esa grandeza, honrar a Dios en todo lo que hacemos, en nuestras vidas, viviendo de acuerdo a sus valores, a sus preceptos y mandatos, siguiendo el ejemplo de Jesús, siendo pacientes, compasivos, amorosos, tratando a los demás con respeto y dignidad. Eso es lo que deberíamos hacer, mis hermanos. Por eso nos dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y en el versículo 47 y 48 vemos algo muy diferente, muy especial. El principio de la humildad, en donde Dios era el Salvador de María. Y por eso ella manifiesta algunos aspectos significativos. Primero, Dios vio la necesidad que ella tenía de un Salvador. Reconocía que era una pecadora y necesitaba un Salvador, al igual que todos nosotros. Y lo más importante, mis hermanos, hizo una confesión personal cuando él ya dice, Dios es mi Salvador, en el versículo 47. Por eso dice, y mi espíritu se regocija en Dios y mi Salvador. Dios vio su estado de perdición. Ella reconoció que de dónde venía la bajeza de su condición personal. A los ojos del mundo ella no era nadie, era pobre, de procedencia oscura, insignificante, de poco propósito y significado en la vida. La expresión misma, la flaqueza de su sierva, sugiere que en su propia casa María era considerada la última. Normalmente Dios escoge a la persona más significante para demostrar claramente su misericordia y su poder. Por eso todos debemos saber de dónde hemos venido, en qué profundidad estábamos inmersos en el lodo cenagoso del pecado, cuando Dios nos tomó y nos salvó. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que hace con María. No importa cuán baja sea nuestra condición y cuán insignificante nos sintamos ante los demás. Dios se preocupa por nosotros, se extenderá hacia nosotros, nos tomará entre sus manos, nos levantará, nos dará un propósito, un significado, un nuevo nombre, un sentido a nuestra vida. Dios mismo hará que seamos alguien, nos hará dándonos una vida plena y significativa. Pero para eso tenemos que humillarnos delante del Señor, para que nos exalte. Así lo dice Santiago 4:10. Porque Dios hará que seamos recordados. Como creyentes podremos tener en grande estima la dedicación que María hizo hacia Dios. Sí, mis hermanos. Versículo 47 está lleno de gozo y adoración en el que María, la Madre de Jesús, expresa su felicidad, su gratitud por la gran obra que Él está realizando en su vida. Había sido elegida para ser la madre del Mesías, del Salvador, del Redentor de la humanidad. Y esta declaración es respuesta de la visita del ángel Gabriel y la noticia que le había dado. En su espíritu declara que hay regocijo hacia Dios. Vemos la emoción que ella siente al darse cuenta que ha sido elegida para cumplir con el plan de Dios en su vida. Siente gran alegría, algarabía, saber que es parte de ese proceso de redención y que Dios lo ha salvado. También demuestra su humildad y obediencia hacia el Creador, a pesar de la enorme tarea que tenía que afrontar, aceptando humildemente el papel que le corresponde, vivirlo. Por eso, mis hermanos, la pregunta para nosotros cabe aquí.
¿Acaso también nosotros nos sentimos alegres, felices, gozosos de ser parte de ese plan de evangelismo que tenemos que llevar a todas las naciones del mundo, cual discípulos del Creador, esa palabra viva, esa palabra de esperanza, de compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de Jesucristo? ¿O no hay gozo en nuestro corazón? Porque es fácil caer en la tristeza y la desesperanza, pero cuando nuestros corazones están llenos de gratitud en todo tiempo, sin importar las circunstancias, siempre va a haber gozo y podremos compartir libre y abiertamente el Evangelio de Jesús. Y podemos explorar lo que nos dice la palabra de Dios en su Biblia y reflexionar cómo Él ha sido fiel en nuestra vida, recordando cada día cada bendición que nos ha sido entregada. Por eso Lucas capítulo 1 versículo 47 nos muestra la importancia de vivir una vida de gozo y alegría con la vida cristiana que llevamos. Con gozo, al igual que María lo hizo delante de Dios. Y en todo momento, no solamente bajo ciertos aspectos, sino en todo momento, mis hermanos. En el versículo 48, nuevamente se retoma la humildad de María. Y ella misma se autodefine como una sierva humilde, en contraposición a lo que muchos de hoy en día buscan: ser exaltados, ser levantados, ser reconocidos por ese don tan grande que Dios les ha dado. Y sin embargo aquí María no se eleva ella misma, pese a ya estar enterada de que iba a ser la madre del Mesías. Su condición humilde se mantiene como tal. Ella sabe que se le ha confiado un honor y un privilegio, y por ende no puede ya romper los esquemas. Tiene que mantener su humildad, su mansedumbre, que ahí radica la verdadera grandeza en el corazón del hombre. No en la posición o en el poder, sino en la predisposición de servir a Dios y obedecer su voluntad a pesar de las cosas. A pesar de las cosas, mis hermanos. Por eso, mis queridos hermanos y amigos de Edificados y Oyentes, no podemos nosotros subestimarnos, ni a sentir que somos menos valiosos e importantes que los demás. Recordemos que Dios miró la bajeza de su sierva, y aún así la exaltó, la bendijo y la usó como un rol único e inigualable. De la misma forma Dios nos ama y nos valora a quienes somos, independientemente de nuestra posición social, nuestro éxito o nuestro fracaso. Nos ama por lo que somos, en nuestro corazón. Nos ama por lo que somos, mis hermanos, no por lo que podamos tener. De ahí radica la nobleza de recuperar la humildad en el trabajo, como lo hizo María, alabándolo al Señor con este cántico, el Magnificat. Ella reconoció que era una simple sierva de Dios, y nosotros tenemos que aprender a reconocer también, sabiendo que estamos cumpliendo aquí en la tierra un propósito divino. Y en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 49 dice la palabra: porque me ha hecho grandes cosas del poderoso, santo es su nombre, mis hermanos. Estos son los atributos de Dios cuando iba a ser proclamado por lo que Él es. María proclamó el poder de Dios. Tenía particularmente dos cosas en mente: el Mesías prometido que iba a nacer ahora, iba a ser cumplida la esperanza del mundo después de tantas generaciones de espera. Ahora iba a ser demostrado el poder de Dios de una manera nunca antes vista. El Mesías prometido que iba a nacer de una virgen, iba a ser un evento y un método nunca antes visto. Iba a realizarse un milagro. Y ese era el enorme poder de Dios, que iba a ser demostrado incluso en el nacimiento del Mesías, como lo testificó María, cuando dijo: me ha hecho grandes cosas del poderoso. Y en Lucas 19:37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos,
Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. María proclamó la santidad de Dios también, al decir, santo es su nombre. Dios debe ser apartado como diferente a todos los demás. Su naturaleza mismo, su mismo ser, su esencia es diferente. Es puro en su totalidad. Es perfecto en su manera de ser. Dios es santo en su nombre, en su manera de ser. Y así nos dice en Ezequiel, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Como vemos, mis hermanos, en estos versículos, María había proclamado la grandeza de Dios, la gloriosa misericordia para con ella, que había sido mostrada al enviar a través de María al Salvador. Y eso es importante reconocer que quienes andan en temor o reverencia de Dios pueden disfrutar de la misericordia del Eterno, extendiéndose esta de generación en generación. Y así nos dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dad gracias en todos, mis hermanos. Nuevamente aquí en estos versículos 49 y 50 vemos una expresión de gratitud. Porque me ha hecho grandes cosas del poderoso santo es su nombre. La santidad de Dios, mis hermanos, no se negocia. La grandeza de Dios no puede pasar desapercibida en nuestra vida. Porque esta santidad se refiere a la pureza, a la perfección, la separación de todo mal, de todo aquello que es impuro. Y como siervos del Señor, María reconocía, y nosotros también debemos reconocer, hacernos conscientes de la necesidad de vivir una vida en rectitud y pureza, para estar en continua comunión con Él. Nos reta a buscar una vida sin mancha, a quitar de nuestro camino aquello que podría impedir una buena comunión y cercanía con el Creador. Nos invita también a recordar que Dios es quien hace maravillas de nuestra vida a cada instante, que todas las victorias, triunfos que hemos tenido se las debemos a Él. De ahí radica la necesidad de mantenernos humildes, practicando la gratitud, reconociendo su grandeza y buscando la santidad, mis hermanos. Sigamos el ejemplo de María. Reconozcamos la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas y en la historia del pueblo de Israel y del pueblo gentil que ha sido injertado en el árbol de olivo. Sintamos esa humildad al reconocer que Dios, de lo más vil del mundo, nos tomó para darnos un nombre, ser sus hijos. Sí, mis hermanos, pero ojo, el temor a Dios es un temor de reverencia. No malinterpretemos como un temor aterrador. Este temor a Dios enmarca lo que es reverencia, respeto, amor por la obra del Creador. Y aquellos que temen a Dios son aquellos que reconocen su grandeza y le rinden culto a través de la oración. Mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo estamos nosotros en relación a la comunión con el Señor? ¿Tenemos esa misma reverencia que María? ¿Tenemos esa misma gratitud? ¿Buscamos la santidad al igual que ella? ¿O simplemente nos estamos perdiendo? Porque el versículo 51 al 53 nos habla sobre la soberanía y el poder. Dios había invertido las cosas en la tierra
María proclamó cuáles serían los resultados de la venida del Mesías. Habría tres resultados, y en el idioma griego los tres, en el tiempo aoristo, es decir, son proclamados como que ya ocurrieron. María tuvo una visión del futuro, y estando en el futuro proclamó lo que la venida del Mesías ya había obrado. Lo que María vio es que el Señor había invertido el orden de las cosas en la tierra. Lo había hecho con la fuerza de su brazo, es decir, no con amor, sino con poder. Dios había esparcido a los soberbios. ¿Pero quiénes son los soberbios? Aquellos que están llenos sus pensamientos de orgullo. Sus corazones se creen mejores que otros, en apariencia, en logros, en habilidad, en posición, en riqueza, en persona, en posesiones, en herencia. Ellos son los soberbios y los orgullosos. Y es así que María predice que al final del tiempo el Señor habrá esparcido a los soberbios. Los habrá sacado de sus pensamientos, de su corazón. El Señor había destituido a los poderosos y exaltado a los humildes. Los poderosos son aquellos que están en las posiciones de poder y autoridad e influencia sobre otros. Pero esos poderosos buscaban sus propios propósitos, esclavizaban a otros, hacían mal uso de otros, aplastaban sin misericordia, tenían privilegios y abusaban de los demás, fallaban en servir a otros, despojaban de todo lo que tenían, ignorándolos también. Y el Señor los había destituido. El Señor había saciado a los hambrientos y vaciado a los ricos. Quienes solamente eran ricos en bienes visibles fueron despojados de sus bienes terrenales y enviados con las manos vacías. Y aquellos que no tenían nada en los bienes de este mundo, pero que pusieron su confianza en Dios, los ve como habiendo recibido todas las cosas buenas. En resumen, mis hermanos, Dios el Salvador, con un infinito amor, ha ayudado a su pueblo para que las cosas sean proclamadas, recordando su misericordia hacia Israel, que necesitaba desesperadamente la misericordia de Dios y la liberación del Eterno. Habían sido esclavizados por los romanos, por eso estaban desesperados en su búsqueda de liberación, a tal punto que muchos se volvían falsos mesías y otras respuestas para escapar de su angustia. Algunos incluso encontraban su seguridad en el mismo Estado romano y en respuestas humanitarias. Dios había recordado su promesa del Mesías a los padres de Israel, que les había prometido, a Abraham, a la simiente de Abraham. Y ahora la promesa se había cumplido. Dios había enviado al Mesías, el Salvador del mundo. ¿A través de quién? A través de María. Y en Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo Jesús. Gálatas 3:16. María se quedó aproximadamente 3 meses con Elizabeth, el tiempo preciso para estar segura de su embarazo. Necesitaba el aliento de su prima Elizabeth hasta que el hecho hubiera ocurrido, hubiera sido comprobado. La simpleza infantil de María necesitaba el aliento y sostén de alguien mayor, espiritualmente hablando, de alguien más maduro en la fe. Eso es lo que necesitaba María y por eso se queda prácticamente 3 meses junto a María, Elizabeth. Esto también nos muestra, mis hermanos queridos, la importancia de buscar apoyo, de rodearnos de personas temerosas de Dios, de buscar siempre la coinonía, el amor con quienes están a nuestro lado. Que cada una de las personas que están en nuestro entorno sean de bendición, no de prueba. Y por eso en Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos a las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mis queridos amigos dedicados a la palabra y amigos oyentes, el magnífico canto de María es una alabanza al Creador. Desde lo profundo de su corazón, desde el